Hola a todos y a todas. Estamos en el módulo 4 del curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, que trata sobre sujetos invisibilizados en un mundo desigual. En el día de hoy vamos a tratar la cuestión de la exclusión social y para ello nos acompaña José Luis Segovia. José Luis es sacerdote diocesano, está implicado en el mundo de la marginación y es profesor de teología pastoral social en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la sede de Madrid, y actualmente es vicario episcopal para el desarrollo humano integral en la Archidiócesis de Madrid. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, José Luis, ahora empezando con la pregunta. En primer lugar, pues, bueno, por entrar un poco en materia, preguntarte qué tienes que ver tú con el mundo de la marginación y de la exclusión social y que nos puedas contar un poco de tu experiencia personal en este mundo. Pues mira, mi vinculación con el mundo de la marginación ha pasado por tres momentos diferentes y complementarios. Uno primero, el encuentro con los barrios de la periferia a raíz precisamente de mi entrada en el seminario y de mi trabajo como educador de calle, primero en Caño Roto, después muchos años en Entrevías Pozo y después finalmente en Moratalaz. Y el contacto, pues estamos en los años 80, pues con montones de críos que entonces decíamos están con todo el día por tormento y sin un duro en el bolsillo, y con la expansión de la heroína, posteriormente el desarrollo del SIDA y esa tragedia que acabó con alguna generación en los barrios de la periferia. Un segundo momento donde me ocupo más de los temas jurídicos y llevo el área jurídica de la pastoral penitenciaria a nivel de España, incluso a nivel también internacional, y donde la preocupación era pues elevar las cotas de derechos humanos en el ámbito de las personas privadas de libertad. Y una tercera, desde el año 2015, donde me ocupo de animar y coordinar la acción de la Iglesia Católica en el ámbito de la exclusión, tanto pues en movilidad, asilo y refugio, trata, violencia contra la mujer, menores, la animación también de Cáritas en Madrid, un poco todas esas cosas. Esa es la triple, tres momentos distintos complementarios, ¿no? Uh-huh. Vale, Si, normalmente... fíjate, Ay, perdón. si me permites, como tres cosas que he aprendido, digo, por compartirlas, que me parece que son muy claves. Una, que la pobreza genera un sufrimiento indecible y extrema la vulnerabilidad de las personas, de las familias, Uh-huh. y nos dignifica o nos indignifica como sociedad en la medida en que tratamos de combatirla. La segunda sería que la clave por ejemplo, en la delincuencia se dice la vinculan mucho a la pobreza. No es verdad. Es decir, en las zonas pobres no hay más delincuencia. Yo me he recorrido países como, por ejemplo, Marruecos, y las zonas más pobres son las zonas donde te sientes más protegido. Es paradójicamente las zonas donde se produce mayor desigualdad. Es decir, lo que genera descohesión social, lo que genera violencia, ni siquiera es la pobreza en sí misma. Y ojo que no la estoy consagrando, obviamente, sino es la desigualdad. En el interior de Marruecos, en un poblado absolutamente pobre, donde te ofrecen lo poquito que tienen, te sientes absolutamente seguro. Pero vete a Casablanca, donde hay unos contrastes impresionantes entre unas torres, entidades financieras y al lado la miseria. Por tanto, es la desigualdad lo que genera descohesión social, lo que genera violencia, lo que genera esa falta de vínculos. Y en tercer lugar, lo que he aprendido es que lo fundamental y hacia aquello en lo que tendríamos que atender tanto en lo macro como en lo micro es a satisfacer las necesidades de las personas, necesidades que son las mismas en todos los momentos de la historia y en cualquier parte, en cualquier continente. Los seres humanos somos seres con necesidades que deben ser satisfechas, y el satisfactor cualificado de las necesidades institucionalizados son los derechos. Por tanto, a las necesidades hay que vincularles los derechos, porque los derechos, que no se pueden confundir con los deseos, ponen coto, son un dique de contención de los intereses que están debajo de todos los procesos exclusógenos y de todos los procesos de desigualdad. Y a mí estas ideas como que son las tres que he sacado desde la calle, desde la reflexión del derecho y ahora desde la animación y una visión más amplia desde la vicaría en la que estoy, ¿no?
Qué interesante, la verdad. Esas tres reflexiones yo creo que son súper interesantes. Dices normalmente que prefieres utilizar el término exclusión social a otros como pobreza o marginación para hablar de este fenómeno. ¿Por qué dirías que prefieres ese término? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en las ciencias humanas, como en todo, hay también sus modas, aunque sobre todo lo que hay es un ir perfilando y acotando contenidos. El término pobreza, que yo creo que estaba de moda en los años 60, años 70, se refiere todo, se centra, se polariza en los ingresos y por tanto en la capacidad para integrarse en una sociedad determinada con unos niveles de consumo, de calidad de vida aceptable. Se ha hablado siempre de que la pobreza es relativa porque tiene que ver y correlaciona con el entorno en el que te mueves. No es igual ser pobre en un pueblo perdido que ser pobre en una gran ciudad. Yo siempre he dicho, un chaval joven, suéltalo en Madrid sin un duro en el bolsillo durante varios fines de semana seguidos, sin capacidad para tener ocio, aunque tenga la alimentación cubierta, el vestido cubierto, y se muere, a entendernos. Quiero decir que la pobreza correlaciona siempre con los contextos, ¿no? Después, en los años 80 cobró fortuna el término marginación. Estamos en los años estos en los que estaba comentando yo que veíamos a los chavaletes con SIDA, drogodependencia, delincuencia, y el término marginación pues hablaba eso de situarse en las afueras, en los extrarradios, fuera de las pautas habituales, esperables de comportamiento de la sociedad normalizada. Pero a mí me parece muchísimo más completo, que incorpora a los anteriores, el término exclusión social, porque correlaciona con tres variables que yo he ido descubriendo como muy, muy relevantes. La primera, la del reconocimiento de las personas. Yo recuerdo un chavalete amigo que pedía en la calle y que decía, jo, lo peor no es que me den o no me den, sino que me siento de cristal. Las personas pasan por delante de mí, los hombres se tocan el bolsillo como si yo pudiese llegar a quitarles la cartera, y las mujeres arriman el bolso hacia su propio cuerpo, pero yo es como la falta de reconocimiento, ¿no? En los pueblos más pobres, donde estaba lo que tristemente se llamaba el tonto del pueblo, sin embargo, el tío Pepillo, que tenía una discapacidad en términos actuales, diríamos, estaba integrado, se sentía reconocido, era el que iba detrás del señor cura el día de la procesión, el que sentaba junto al alcalde y el cabo de la Guardia Civil en las fiestas. Era un personaje que cuando se burlaban los niños de él, enseguida venía el adulto y decía, ojo, al tío Pepillo se le respeta. Cuando se ponía enfermo, los vecinos, las vecinas estaban atentos a darle, es decir, alguien que gozaba de reconocimiento. Hoy el tío Pepillo lo trasladamos a una gran urbe como Madrid y lo tenemos entre cartones, pasamos de largo, no sabemos su nombre y se muere en la pena y en la soledad más absoluta. Por tanto, el reconocimiento es una clave fundamentalísima. La segunda, la he apuntado antes, es la clave de los derechos que salvaguardan la dignidad. Y en ese sentido, y pensando en las personas sin hogar, no deja de ser provocativo y escandaloso que, por ejemplo, en Madrid solo un 6% de las personas sin hogar tengan reconocido el ingreso mínimo vital. Es decir, que son las personas que más necesitarían vitalmente el contar con unos ingresos para poder sobrevivir, ¿no? Y en tercer lugar, la primera, por eso digo reconocimiento, la segunda, derechos, y la tercera, participación. Porque es muy importante que se sientan no solamente objeto de ayudas y de atención, sino sujetos, hermeneutas, actores, protagonistas de su propia vida, lo que hoy llamamos empoderamiento, ¿no? Y me parece que son claves fundamentalísimas. Y por eso a mí me gusta el concepto de exclusión, aunque dentro, por ejemplo, de mi iglesia el Papa habla ya de descarte, ¿no? Que todavía sería como un escalón todavía superior, ¿no? Habla de la cultura del descarte, de la cultura de la expulsión de las personas, donde ya no solamente son sobrantes, no solo están excluidos, sino que directamente los lanzamos por ahí al vertedero, ¿no? Y es terrible. Es terrible. Bueno, ya que estamos hablando de población o de sujetos que están invisibilizados en el mundo en el que vivimos, ¿qué nos podrías contar sobre la cuestión de los CIE? Ya, pues la realidad de los centros de internamiento de extranjeros, que conozco de primerísima mano, es una de las realidades de sufrimiento más inútil y cruel. Digo, inútil porque buena parte de las personas que pasan por los centros de internamiento de extranjeros son personas que luego no son expulsadas. Tengo que añadir, matizar, para quien no lo sepa, los centros de internamiento de extranjeros lo que tienen son personas en situación irregular
que van a ser expulsadas teóricamente del territorio nacional, pero que en bastantes casos al final no lo son. Quiero decir, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de una situación administrativa de irregularidad que desde mi punto de vista me parece atroz que la exclusiva de la privación de libertad que la hemos tenido en todo el mundo occidental siempre en manos del derecho penal, es decir, a entendernos como respuesta a situaciones de delincuencia muy peligrosa que convenía tener privada de libertad pues por la seguridad de los demás, lo hemos expandido, lo hemos sacado del contexto del derecho penal y lo hemos metido en el derecho administrativo y en el derecho de extranjería. A mí eso me parece que es una barbaridad. Y además lo hemos metido de una manera que es absolutamente cruel e inútil, porque buena parte de las personas que están, en el caso de España, 60 días privadas de libertad en unas condiciones que son muchísimo peores que las penitenciarias. A mí me escandaliza decir esto. Cuando empezaron los centros de internamiento de extranjeros, comienzan a funcionar en 1985. Es solamente en el año 2014 cuando se aprueba el reglamento. Ojo al dato. Hemos estado 30 años prácticamente sin regulación legal, sin garantías, sin derechos, sin control judicial de la privación de libertad. Es decir, en España, con gobiernos de todos los signos, 30 años sin regulación legal, y ha sido en el 2014 cuando por fin se introduce una figura que son los jueces de control. Por tanto, es una privación de libertad supervisada por los jueces. Y no hay cosa más atroz que leerse los autos de los jueces de vigilancia no, que son penitenciarios, los de control, o las resoluciones y los dictámenes y recomendaciones del defensor del pueblo para ver cuál es la calidad de vida que hay en ellos. En algún caso el juez tiene que decir que se pide que se permita que las personas puedan hacer sus necesidades, ir al baño, es decir, por la noche, porque ni siquiera podían hacerlo. Y en ese sentido, digo, a mí me escandaliza el tener que decir que me gustaría que los centros de internamiento de extranjeros tuvieran un régimen de vida lo más parecido al de las prisiones. Fíjate lo que estoy diciendo. A mí eso me escandaliza, porque hace años yo decía, no, hay que procurar que tengan primero que no existan. La pandemia ha supuesto que se han cerrado los CIES porque las condiciones de insalubridad son manifiestamente graves y por tanto era un riesgo para las personas internadas y para los propios funcionarios de policía y trabajadores que están allí. Eso es un espacio patógeno, con unos techos, en el caso de Madrid, pues bajísimos, en unos sótanos sin espacios de uso común, bueno, unas condiciones malísimas. Y no ha pasado nada. Es decir, han estado cerrados todos los centros de internamiento de extranjeros durante la pandemia y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? La reapertura a mí me parece que ha sido una barbaridad y desde luego es todavía más barbaridad las pretensiones que tiene el Ministerio del Interior de estar construyendo un centro de internamiento de extranjeros, un macro-CIE, un macrocentro en Algeciras, y supongo que el paso siguiente sería cerrar los centros que están, los 8 que hay en el resto del territorio, que están dentro y cerca de las ciudades y que son más molestos porque se hace más visible, dan pie a reivindicaciones, a que haya más denuncias, a más transparencia y tenerlos todos juntos por ahí en Algeciras, ya que no ha salido otras pretensiones que había en otros momentos de externalizar la privación de libertad, pues por ejemplo en Marruecos, que los tuviéramos encerrados fuera de España, ¿no? La externalización de las fronteras, el control, cuanto más lejos mejor, es una dinámica terriblemente exclusógena, ¿no? Las personas en situación de precariedad, cuanto más lejos, cuanto más invisibles, mejor. Qué barbaridad, la verdad. Pone los pelos de punta un poco y todo. Hablando un poco sobre este tema de la privación de libertad, que bueno, que siempre ha sido como una zona oscura o opaca de los derechos humanos, que has mencionado también el tema de las prisiones y demás. ¿Qué podrías decirnos de las prisiones y de la gente que las ocupa? Sí. Efectivamente, yo creo que en las democracias, bueno, pues consolidadas, avanzadas, y no podemos negar que estamos en un sistema democrático, pero ciertamente hay déficits. Es una democracia pues todavía de no excesiva alta intensidad y es un sistema democrático donde conserva algunas zonas de opacidad. Y esas zonas de opacidad tienen que ver
con las zonas más oscuras, más alejadas de la visibilidad, que son los espacios privativos de libertad. Uno es el CIE y efectivamente otro es el ámbito penitenciario. Aquí pasó lo mismo. A partir del año 1991 se inició una política de amortización, se llamaba entonces, de centros, y se sustituyó el modelo de las cárceles que estaban integradas en las ciudades. A mí no me gustan las cárceles, pero de haberlas, hombre, pues que estén cerca de las ciudades, que permitan a los familiares visitar a las personas privadas de libertad, que cuando salgan las personas privadas de libertad puedan acercarse a los entornos, que las personas que trabajan también en los centros penitenciarios no tengan que hacer unos desplazamientos grandísimos, que el voluntariado y las entidades sociales que están colaborando en la humanización de los centros penitenciarios no tengan que hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros con medio. Bueno, pues se decidió que tenían que estar necesariamente a decenas de kilómetros de los núcleos de población, lo cual ya empieza a no gustar demasiado, pues porque no deja de ser una forma de invisibilizar una realidad que está ahí, ¿no? Y luego, lo más llamativo es que en España tenemos una distorsión enorme con respecto al tema de la delincuencia, y es que tenemos de las tasas más reducidas de la Unión Europea y, sin embargo, de las tasas más altas de número de personas presas por población. Y en buena medida ello es debido, hay alguna tesis doctoral que así lo explica, es debido al papel que juegan de alarma social los medios de comunicación social, que generan una distorsión enorme y que, multiplicando hechos terribles, que no dejan de ser terribles porque cualquier delito pues provoca sufrimiento, pero a base de multiplicarlo y de aparecer en todas las cadenas y a todas horas y de abrir telediarios, acaba generando una conciencia de inseguridad que no se corresponde con la propia realidad, y eso lleva a sentir que los jueces se sientan más presionados a decretar privación de libertad y a que se nos incrementen también el número de personas que están presas. Ciertamente que en los últimos años tenemos que reconocer que ha habido una cierta modificación del perfil. Hace 20, 30 años el perfil de persona que estaba en la cárcel era drogodependiente, enfermo de SIDA, muy marginalizado. En este momento ese perfil se mantiene. Desgraciadamente la pobreza sigue existiendo en la cárcel, pero se ha ido, entre comillas, democratizando, porque aparecen perfiles nuevos vinculados a delitos de riesgo. Por ejemplo, los delitos contra la seguridad en el tráfico. Eso hace que ahí entren en prisión personas de todas las clases sociales. En un porcentaje muy pequeñito, pero el que políticos corruptos, empresarios corruptos empiecen también a pasear por la cárcel también ha democratizado el perfil. Otro delito que también es interclase es el delito de violencia de género, y también en buena medida el de la violencia juvenil, asociada a los fines de semana, los grupos donde no necesariamente correlaciona con exclusión social. Y esto está produciendo un cierto cambio, discreto todavía, en el perfil penitenciario, pero con todo hay un perfil de personas que son las personas pobres de barrios marginales con un pronóstico pues social, que si no se apuesta claramente por medidas efectivas de reinserción social, pues es carne de vuelta otra vez entrada en prisión. De hecho, hace unos años hicimos un estudio en Pastoral Penitenciaria sobre las personas que estaban privadas de libertad, y nos salía que cerca de un 80% de las personas privadas de libertad eran familiares, de personas, de hijos, sobrinos, primos de personas privadas de libertad. Es decir, la pobreza se reproduce, la privación de libertad se reproduce, si cabe, todavía con más intensidad, ¿no? Claro. Bueno, y ya por último, creo que igual sería interesante que nos contase un poco cómo va como que la cultura suele mostrar los valores que tiene a la hora de tratar tanto a la gente más mayor como a la gente más joven. ¿Qué nos podrías contar sobre ese sector de población que sería la infancia cuando están en contextos de exclusión, pues poblados marginales, los centros de internamiento? Es decir, que ¿dónde queda la infancia, que al final quizás es el colectivo o de los colectivos más vulnerables de todos? Sí, ya se ha dicho siempre que la forma una sociedad
se caracteriza moralmente por la forma que tiene que tratar a los niños y a los viejos, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora mismo una de las realidades más sangrantes, más lacerantes en cuanto a poblados marginales e infancia se produce en Cañada Real, donde en el sector 6 y buena parte del sector 5 de este poblado marginal que está al ladito, a unos minutos de la Puerta del Sol, pues tenemos una realidad sangrante de 1.200 familias sin luz en este segundo invierno que vamos a empezar sin luz y que afecta a 4.500 personas y de ellas son 1.800 niños, es decir, 1.800 niños que no tienen calefacción, que no tienen electricidad para bañarse, que no tienen tampoco posibilidades de nevera ni de conexión para poder estudiar, ni luz siquiera para poder estudiar, y que tienen que hacerlo como alguno pues con los frontales de las lámparas. A mí esto me parece que en pleno siglo XXI, en una ciudad como Madrid, en una comunidad autónoma que es motor de economía, en la capital del Estado de España, que tengamos población que carezca de derechos energéticos básicos como es tener la luz, me parece sinceramente pues muy escandaloso. Sobre todo por eso, porque quedan insatisfechas un montón de necesidades. Y las necesidades son están vinculadas a la dignidad de la persona y con esas necesidades están violados un montón de derechos. Nosotros desde la Iglesia hemos puesto denuncias sucesivas a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo, con otras entidades sociales que están también haciendo pues sus propias dinámicas de reivindicación de estos derechos, pero sin el más mínimo éxito hasta este momento. Y aparte de la Cañada, hay dos situaciones en los menores que me preocupan. Uno es el sistema de protección. Los menores, cuando no tienen a los padres o a quienes ostentan la tutela de ellos, lo ejercen las comunidades autónomas a través de un sistema de protección. Y hay que decir que todavía en España este sistema de protección es muy precario, muy insuficiente. Y en algunas situaciones concretas es claramente desastroso. Me estoy refiriendo a los niños que vienen del extranjero sin estar acompañados. Por criterio no utilizamos el término MENA, lo digo ahora porque no nos gusta, por el carácter estigmatizador que tiene. Son niños, son niñas, fundamentalmente niños en este caso, que vienen pues desde muy lejos pues con unos deseos enormes de supervivir, y que cuando les das posibilidades y les das opciones, en Cáritas Madrid tenemos en este momento varios espacios de acogida familiares para niños y estamos contentísimos con estos críos. Es decir, que los pronósticos sociales son función de los recursos que se ponen y del empeño y de la voluntad política en que salgan las cosas. Y en ese sentido, el sistema de protección es un sistema francamente mejorable. Como lo es también el de otra realidad de los menores. Me estoy refiriendo a los menores en conflicto con la ley, menores que han tenido comportamientos que de ser mayores serían delictivos y donde pasan a estar en espacios cerrados, lo que serían cárceles de niños. Y donde lo más grave de estos centros, desde mi punto de vista, es el régimen de privatización, es decir, la gestión de la privación de libertad cuando se entrega a empresas privadas que se mueven legítimamente, por otra parte, pues por las necesidades del lucro, no es la forma mejor de satisfacer las necesidades. Y por otra parte, yo creo que el Estado no puede abdicar de la función de ser él el protagonista y el gestor de la privación de libertad. No estamos hablando de una variable cualquiera que se pueda mercantilizar, estamos hablando de la privación de libertad, ¿no? que es una variable vinculadísima de manera directa a la dignidad de la persona. Hace unos años los obispos del sur de Estados Unidos y de México señalaban, a propósito de la privatización en los Estados Unidos, los desastres que había producido esa privatización de la gestión de las prisiones en la población penitenciaria, que se traducía en falta de recursos para la reinserción social, falta de talleres, disminución de la calidad de los alimentos, incluso incremento de fugas, pues porque habían ahorrado, por minimizar costes, habían ahorrado en los sistemas electrónicos de control y entonces se había fugado hasta más gente, ¿no? Con esto quiero decir que el ámbito de los niños en desventaja es un ámbito manifiestamente mejorable. Por no hablar del otro extremo, el de los ancianos, del que la pandemia pues, nos ha dejado cumplida cuenta, ¿no? El modelo que tenemos de macro residencias y la falta de atención a los mayores en los propios domicilios
no dejan de ser asignaturas pendientes, gravísimamente pendientes, ¿no? Y tenemos mucho que avanzar en ese terreno de combatir la desigualdad y sobre todo de satisfacer de manera adecuada las necesidades de las personas mediante la garantía de sus derechos. Muy bien, José Luis, pues yo por mi parte no tengo mucho más, la verdad que ha sido una visión súper interesante y se nota de primera mano de conocer muchas realidades, muy difíciles todas y nada, muchísimas gracias, no sé si tienes algo más que añadir. A tu disposición, ¿vale? Muchísimas gracias por tu disposición también. Que vaya todo muy bien. Gracias. Muy bien, a cuidarse. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós.